Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas. Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Estás entrando a Enlace Legal, donde conocerás todo lo que debe saber tu empresa sobre el mundo jurídico. Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de las SOFOMES en tiempos de COVID. Las SOFOMES que son pues entidades financieras autorizadas por Conducef para realizar operaciones de crédito, arrendamiento financiero, factoraje financiero y fideicomisos de garantía. Estas SOFOMES adquieren relevancia porque, como saben, en la pandemia y como hemos comentado en otros programas, los bancos decidieron salir a reestructurar las deudas. Entonces les ofrecieron a ustedes simplemente un periodo de gracia de 3 a 6 meses para pasar este plazo o este saldo hasta el final del plazo del contrato. Y las SOFOMES, pues al poder estar autorizadas en su objeto social para dar crédito, pues son una llave muy importante para las pymes, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, para el acceso al crédito, porque en este caso los bancos están negando el acceso al crédito en estos momentos. Es bien importante comentarles que esta figura pues ha tenido muchos cambios desde el año 2006, en el cual se eliminaron con una reforma legal las SOFOLES, las sociedades financieras de objeto limitado, y nacieron las SOFOMES, que se llaman sociedades financieras de objeto múltiple. Pues ha habido una serie de cambios regulatorios que la finalidad que tienen o la finalidad del legislador para crear este tipo de empresas pues es democratizar el acceso al crédito a más personas y masificarlo, sobre todo a segmentos de la población que
que no tienen acceso al crédito. Algunas ventajas que tiene esta figura respecto de otras entidades es, primero, pues que para un inversionista es más rentable prestar dinero que tenerlo en el banco, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene 50,000 pesos en el banco y decide invertirlo en CETES, que es un instrumento de deuda del gobierno, pues seguramente le van a dar rendimientos pues de entre el 5 y 6% al año, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, por ejemplo, si un inversionista calificado decide invertir su dinero en comprar una SOFOM y en prestar dinero, pues hay productos de crédito que se colocan hasta en tasas del 30% al año. Entonces, en ese simple ejercicio podemos ver que pues es mucho más rentable prestar el dinero que tenerlo en el banco. La segunda ventaja es que no se requiere crear reservas en caso de mora en la cartera de las SOFOMES. Esto es importante porque algunas otras instituciones, en caso de que sus acreditados o sus deudores tengan atrasos en el pago, deben de crear reservas técnicas. Para el caso de las SOFOMES esto no es necesario. Los intereses generados en transacciones de la cartera crediticia comercial de las SOFOMES no causan IVA. Y las pérdidas por irrecuperabilidad de créditos son deducibles. Esto es muy interesante, sobre todo en grupos comerciales en los cuales hay una empresa, por ejemplo, que está teniendo muchas ganancias y muchas utilidades, y las SOFOMES pues pueden ser una buena estrategia fiscal, porque como la cartera crediticia, que es incobrable, es deducible para el tema de impuestos, pues simplemente lo que se tendría que hacer es una cesión de cartera o venta de cartera de la SOFOM a la empresa A, para poder deducir las ganancias de esa empresa o los ingresos de esa empresa y pagar menos impuestos. Entonces, como les comentaba, hay muchos productos de crédito muy interesantes, ¿no?, para poder operar una SOFOM. En este caso, pues puede ser el crédito de nómina. Es bien importante analizar el riesgo de crédito, que esto es pues cualquier evento que pueda implicar que a la persona a la cual le prestas el dinero no te pague, ¿no? Entonces hay créditos que son más riesgosos desde el punto de vista de crédito que otros, ¿no? Por ejemplo, un crédito de una tarjeta de crédito es mucho más riesgoso que un crédito de nómina, porque en este caso, en la tarjeta de crédito, la institución, en este caso la SOFOM, no cuenta con garantías, simplemente pues se revisa el historial crediticio de la persona y su capacidad de pago, y en el caso del crédito de nómina, pues la fuente de pago del acreditado es el salario, entonces es mucho más seguro. También es importante mencionarles que de acuerdo a fuentes, las SOFOMs representaron 19% del financiamiento bursátil en los últimos 2 años, de acuerdo a lo indicado por la Bolsa Mexicana de Valores, donde dice que entre el 2019 y 2020, las 20 sociedades financieras de objeto múltiple listadas en el mercado de acciones y de deuda de la bolsa obtuvieron financiamiento por 135,000 millones de pesos, lo que significó el 19% del monto total financiado en el mercado de valores. Esto pues es importante para poder entender y explicar pues cuál es la importancia de estos jugadores en el mercado, ¿no? También pues como les comentaba, el COVID-19 pues es la tormenta perfecta para este tipo de financieras, ¿no? Los bancos, en este caso, al tener una postura bastante conservadora respecto al otorgamiento de crédito, pues en este caso las SOFOMES adquieren relevancia para poder ganar mayor participación en el mercado de servicios financieros en el país, ¿no? Entonces, mencionando más de este tema, es importante decirles que hay 2 tipos de SOFOMES en la legislación: las SOFOMES entidades reguladas y las SOFOMES entidades no reguladas. Las entidades reguladas, primero explicarles que es un tema semántico porque ambas instituciones están reguladas,
nada más que unas tienen mayor regulación que otras. Por ejemplo, las entidades reguladas, la primera diferencia es que tienen en su capital social inversionistas bancarios, es decir, tienen capital social de bancos o de otras instituciones financieras, como pueden ser sociedades financieras populares, uniones de crédito, entre otras, y tienen que enviar ciertos reportes a la Comisión Nacional Bancaria en prevención del lavado de dinero y sobre todo reportes financieros sobre los números y la situación financiera de la empresa de forma mensual. Y también tienen que enviar reportes trimestrales a Conducef en materia de transparencia del mercado para cumplir con ciertos registros que tiene la Conducef. Es importante decirles que una de las ventajas para el mercado, para el público usuario de servicios financieros, de poder recibir crédito de una institución regulada, es que pues constantemente las operaciones de esta institución están siendo supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Conducef a través de oficios o bien mediante visitas de inspección en el sitio. Y esto pues genera mayor certeza de que ustedes vayan con alguien en la esquina de su casa a pedirles dinero prestado. La otra diferencia es que, por ejemplo, las SOFOMES, entidades no reguladas, únicamente tienen que enviar reportes a Conducef en materia de transparencia y a la Comisión en Prevención de Lavado, pero no tienen que enviar reportes en cuestiones financieras o sobre los números de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente ambas empresas pueden hacer lo mismo, tienen el mismo objeto social, que es el otorgamiento de crédito en cualquiera de sus tipos. En este caso, pues puede ser crédito personal, crédito hipotecario, crédito de nómina, como ya platicamos, el arrendamiento financiero, el factoraje financiero y actuar como fiduciarias en fideicomisos de garantía. En este caso, el sector SOFOM pues ha tenido mucho crecimiento realmente. Aún con todo y la pandemia, de acuerdo a cifras públicas o en páginas públicas de las autoridades reguladoras, han habido más de 600 aplicaciones en lo que va durante el año pasado, durante el 2020, lo cual indica pues el apetito de los inversionistas de seguir metiendo dinero en ese sector por lo rentable que es y porque a diferencia de otras instituciones financieras pues tiene menos barreras de entrada, es decir, requiere menor capital de inversión, ¿no? Hablando de los jugadores más importantes de este sector, tenemos a Unifin y a Crédito Real. Unifin reportó utilidades netas en 2019 de 1.949 millones de pesos y Crédito Real por 1.553 millones de pesos. Ambas SOFOMES se encuentran listadas en bolsa. Esto quiere decir que sus acciones pueden ser adquiridas por personas, sobre todo inversionistas, a través de casas de bolsa, ¿no? Entonces, este tipo de SOFOMES pues obviamente ya tienen un periodo de desarrollo muy importante y muchos años en el mercado y pues tienen diferentes productos, una oferta de productos muy importante, estructuras, una infraestructura muy importante en temas de sistemas, un equipo también pues muy competente. Entonces pues es una suma pues de muchas cosas para lograr este tipo de números, ¿no? Platicarles un poco de algunas cuestiones importantes relacionadas a este tema y sobre todo de aplicación de tecnologías. Normalmente en los servicios financieros los usuarios se quejan de los tiempos de respuesta que hay por parte de las instituciones, así como el volumen de requisitos que se piden para poder abrir una cuenta de cheques o para poder abrir o pedir un crédito. En este caso hay diferentes procesos que se pueden automatizar por parte de una SOFOM utilizando diferentes algoritmos automatizados, porque vemos que en el mercado hay empresas que prestan incluso
24 horas después de que se solicita el crédito, el monto del crédito, y pues ellos utilizan algoritmos sobre todo para analizar cuál es la capacidad de pago y el historial crediticio de las personas, pero pues de diferentes fuentes públicas, incluso de fuentes distintas al buró de crédito, ¿no? Porque el buró de crédito o la consulta del buró de crédito es, es como el santo grial en los servicios financieros. Es decir, desde hace muchos años es una práctica, pues digamos que una muy buena práctica en los servicios financieros, el consultar el buró de crédito de las personas, porque con ello se conoce cuál es el historial crediticio y cómo es que una persona puede pagar o si está pagando o no sus créditos. Sin embargo, hay algunas otras soluciones informáticas que no consultan buró de crédito y consultan fuentes de información pública de cada persona. Entonces, estos esquemas alternativos de originación de crédito están ocasionando pues unos menores tiempos de respuesta y lo cual repercute en una mayor o mejor experiencia del usuario. Entonces, eso se puede aplicar y también en la formalización de contratos, la firma de contratos tradicional en instituciones financieras es, sobre todo no bancarias, pues es mediante una firma de forma autógrafa, ¿no? De forma física. Pero hay muchas soluciones como el caso de la firma electrónica en la cual se puede formalizar un documento de forma legal que tiene la misma fuerza y valor probatorio que una firma autógrafa mediante mecanismos remotos, ¿no? Entonces yo creo que se tendrían que buscar diferentes medios tecnológicos para agilizar los procesos de las OFOMES, sobre todo en la parte de originación y formalización, para que esto repercuta en una mejor experiencia del usuario. En este caso me gustaría platicarles que en el despacho que yo constituí hace 3 años, que se llama Aja Cadena Abogados, así lo pueden buscar en redes sociales, nosotros estamos especializados en regulación financiera principalmente y uno de los servicios que tenemos pues es la constitución de SOFOMES, ¿no? Entonces actualmente contamos con 2 SOFOMES a la venta del público. Si alguien está interesado pues puede pedirnos informes. La verdad es que estos procesos de obtener todos los permisos son muy largos. Solo para darles una idea, empezamos los procesos en marzo del año pasado durante la pandemia y pues todos los trámites los hemos hecho durante la pandemia, la verdad, siempre buscando pues obviamente satisfacer las necesidades de nuestros clientes y pues no quedarnos encerrados como muchas personas lo hicieron. Si bien sí nos hemos protegido con la sana distancia y todas las medidas que ha indicado el gobierno, pero hemos tratado siempre de estar a la altura de lo que nuestros clientes esperan y en este caso pues no ha sido la excepción. Entonces con mucho gusto nos pueden buscar en nuestras redes sociales y en los teléfonos que se indican al final de este programa. Bueno, platicarles también que uno de los puntos bien importantes que debe de cumplir la SOFOM es el tema de prevención de lavado de dinero. Me gustaría platicarles un poco durante este programa y sobre todo en el siguiente bloque del tema de prevención de lavado de dinero. Solo adelantarles que el lavado de dinero o digamos el término jurídico es operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues es esta conducta de alguien, ya sea una persona o una empresa, que lo que hace es que encubre el origen ilegal de los recursos para dándole una apariencia lícita a través de diferentes operaciones financieras, reintegrarlo al sistema financiero, ¿no? Entonces, la importancia del lavado de dinero y sobre todo a partir de pues de la inclusión del Estado mexicano en diferentes organismos internacionales radica en cuál es la fuente del dinero ilícito, que principalmente son delitos de alto impacto, como es el caso de, por ejemplo, de homicidio, de trata de personas, de secuestro, de extorsión, de pornografía infantil y este tipo de cosas. Entonces, la importancia de prevenir, que digamos que la maquinaria de las organizaciones delincuenciales pues siga
siga funcionando, pues es todos estos esquemas de prevención del lavado de dinero. O sea, realmente esa es la importancia, de dónde se nutre el lavado de dinero y pues o sea, de qué forma lacera y lastima al tejido social y a la sociedad, ¿no? Entonces, en el siguiente bloque les voy a platicar un poquito más de cuáles son los esquemas para prevenir el lavado de dinero, sobre todo en instituciones financieras. Y ustedes se van a acordar un poquito de por qué les piden X o Y formatos o por qué hacen diferentes cosas. Ahí es donde van a relacionar. Bueno, amigos, vamos a un corte y volvemos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia, servicio las 24 horas, los 365 días del año, técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327, porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. En Podología Santa María la Ribera tenemos el tratamiento adecuado para extracción de uñas, grosor excesivo, molestia por callos, mal olor o pie de atleta. Contamos con experiencia en pie diabético. Síguenos en redes sociales como Podología Santa María la Ribera o visítanos en la calle Santa María la Ribera, número 97B, Colonia Santa María la Ribera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En Podología Santa María la Ribera caminas sin dolor. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, estamos de regreso en Enlace Legal. Platicábamos un poquito de los esquemas de prevención de lavado de dinero de las instituciones financieras. Y bueno, comentarles que este tema es súper importante y la obligación principal de las instituciones financieras en esta materia es identificar al cliente, ¿no? Conocer quién es, de dónde viene, a qué se dedica, a dónde opera, de qué forma va a operar, entre otras cosas. También es bien importante que las instituciones capaciten a su personal en todos estos temas para pues evitar, para que se apliquen las medidas de prevención del lavado de dinero y se pueda evitar que se usen a las instituciones financieras para poder lavar dinero. Otro tema bien importante que tienen que hacer pues es el monitoreo de las operaciones. Hay una figura en las instituciones financieras que se llama oficial de cumplimiento, que es la persona encargada de validar que se cumpla con todo el esquema de prevención del lavado de dinero. Y este oficial de cumplimiento debe de validar o debe de monitorear las operaciones en los sistemas automatizados para poder revisar, por ejemplo, si una operación, solo para que tengan una idea, si ustedes realizan un depósito en un banco
por una cantidad equivalente a 7,000, por un monto igual o mayor a $7,500, o su equivalente en pesos, que a un tipo de cambio de, por ejemplo, de 20 pesos, pues serían más de 150,000 pesos en efectivo, el banco está obligado a enviar un reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ese reporte también le llega a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y pues en este caso la UIF, hagan de cuenta que es como, está formada pues por un grupo de expertos en temas financieros, en donde cuando ellos analizan diferentes inusualidades o una concentración de operaciones inusuales de una persona, tienen la facultad de poder presentar un informe y una solicitud de querella ante la Fiscalía General de la República. No se espanten, no les quiero decir con esto que si ustedes por algún tema hicieron un pago en efectivo por la cantidad que les comenté, no por eso se van a ir a la cárcel, no se espanten. Lo que quiero decirles es que, o sea, en el gobierno y en las instituciones financieras sí hay un esquema real de prevención del lavado de dinero, y pues quien se dedica a eso, que sobre todo son personas pues que operan con cantidades en efectivo muy importantes, que es como una característica pues conocida o reconocida en temas de lavado de dinero, la operación de efectivo con altos volúmenes, pues sí, pues así sí pueden ser parte en una investigación, pero pues quien realmente tiene una serie de operaciones inusuales y sobre todo no puede acreditarle al banco cuál es el origen de esos recursos, porque los bancos lo que hacen cuando tienen operaciones de este tipo que se llaman relevantes o inusuales, lo que hacen o la obligación que tienen es pedirle al cliente mayor información sobre el origen de los recursos. Si este cliente no puede otorgar esa información, tienen que enviar una operación que se llama operación inusual, igual a la Comisión Nacional Bancaria a través de un sistema automatizado. Entonces, obviamente también hay tipologías o formas comunes de lavar dinero, ¿no? Que ha detectado la autoridad para lavar dinero. Por ejemplo, una le llaman comúnmente en el sector como el pitufeo. ¿Qué es el pitufeo? Es, por ejemplo, ya platicamos que si hacen pagos por $7,500 en efectivo, se reporta. Entonces lo que hacen es que realizan diferentes pagos por cantidades menores a $7,500 para engañar al banco y que no se detonen las alertas necesarias para poder enviar los reportes. Bueno, tenemos una pregunta. Dice Luis Triana, ¿existen los certificados de licitud? Pues en temas de prevención del lavado de dinero, la verdad es que yo no he escuchado este término. Yo pienso que esto, me gustaría que Luis nos diera un poco de más contexto, porque en prevención del lavado de dinero, este término, la verdad es que yo no lo he escuchado. Certificados de licitud, yo no lo he escuchado. Pero sí, pero Luis, si nos das un poco de más contexto, digamos que sobre qué caso aplicaría el certificado de licitud, o lo has visto, pues seguramente te podemos dar una retroalimentación completa. Sí, entonces les comentaba, está este tema de los reportes de operaciones. Las instituciones financieras también tienen que coordinar o contratar a un auditor, ya sea externo o interno, para que realice una revisión anual sobre el cumplimiento de toda la normativa en materia de prevención del lavado de dinero. Esto es otro tema también súper importante. Y bueno, también comentarles que algunas instituciones financieras están obligadas a contar con un oficial de cumplimiento certificado, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, los bancos, las uniones de crédito, las instituciones de tecnología financiera, pero en el caso de los OFOMES no es necesario que su oficial de cumplimiento cuente con certificación, es decir, no es una obligación normativa. Sin embargo, pues yo les recomendaría que sí contraten a alguien certificado, porque pues obviamente las sanciones por incumplir con las normas de prevención del lavado de dinero son altísimas.
Entonces incluso pueden llegar a afectar de forma importante la economía o las finanzas de la empresa. Es bien importante tener un oficial de cumplimiento certificado dentro de sus instituciones. Para esto, pues, los oficiales tienen que pasar todo un proceso de exámenes ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Qué otro tema importante he visto en las OFOMES? Otro tema que me gustaría comentarles es el tema de la unidad especializada de atención a clientes, que es la encargada de recibir las quejas de los usuarios en temas de prevención de lavado de dinero, y que bueno, es importante a diferencia de, por ejemplo, de una SADCB que pudiese dar crédito, el tener una unidad especializada de atención a clientes, pues lo que hace es por ejemplo, si ustedes tienen un cargo reconocido en un banco, este tema también es bien importante y la verdad es que da para otro programa completo porque es súper común. Todos los fraudes que han habido durante la pandemia, sobre todo fraudes cibernéticos y fraudes comunes, ¿no? De robos de tarjeta tradicionales, de que ustedes dejan la tarjeta en su coche y pues les abren el coche y hacen cargos en diferentes comercios. Pues bueno, aquí es bien importante. Lo primero que les diría es que tienen que hacer un escrito. Si ustedes tienen cargos reconocidos en el banco, tienen que elaborar un escrito dirigido a la unidad especializada de atención a clientes del banco, que es el área interna que se encarga de recibir las quejas por cargos no reconocidos y presentarla. Y es bien importante que les sellen de recibido este escrito, ¿no? Es bien importante documentar todo esto, ¿no? El banco está obligado a darle respuesta en un plazo de 30 días. Entonces, en caso de que el banco no les dé respuesta y se haga de la vista gorda, lo que tienen que hacer es presentar una queja ante la Conducef en contra del banco, mencionando pues todo este tema de que, bueno, pues les abrieron el coche, se realizaron estos cargos reconocidos, el banco no les dio respuesta en tiempo, y la Conducef lo que va a hacer es recibir su queja y enviarla al banco para que el banco conteste por escrito y pues en muchas ocasiones en esa etapa el banco pues ya reconoce efectivamente que los cargos se hicieron por una persona extraña al titular y pues normalmente reembolsa el cargo. Comentarles que, o sea, según la normativa que aplica a bancos, ellos están obligados, escúchenlo bien, obligados a devolver los cargos no reconocidos cuando el delincuente utilice menos de 2 medios de autenticación. ¿Qué es esto? Si el delincuente únicamente se echa una firma de un voucher, el banco está obligado a devolverle los cargos no reconocidos. Por ejemplo, si el delincuente únicamente utiliza pues no sé, uno de los medios de autenticación, que recordemos, uno de ellos es el NIP, el número de identificación personal, que tenemos todos cuando abrimos una cuenta. Otro puede ser la firma autógrafa. Entonces, si el delincuente no utiliza esos 2 medios de autenticación, el banco está obligado por ley a devolverle al cliente los cargos no reconocidos. Entonces, es súper importante que ustedes lo reporten a tiempo, que le den seguimiento y en su caso que se asesoren de expertos, ¿no? Este tema, pues la verdad, quiere mucha relevancia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo una noticia de una persona que en Banco Azteca, por ejemplo, un ejecutivo, pero esto fue un fraude, no fue tanto un cargo reconocido, sino fue un fraude. Un ejecutivo abrió una cuenta a nombre de otra persona
pero esta persona ya había fallecido y lo que hicieron fueron que transfirieron el dinero del cliente a esta cuenta de una persona fallecida. Lamentablemente, pues fue la impresión para esta persona que era un jubilado tenía creo que le transfirieron o le robaron más de $1,000,000. Creo que esta persona pues decidió quitarse la vida y pues al final de cuentas la fiscalía ya prendió a estos ejecutivos, ¿no? Estos ejecutivos internos. Pero este tema, se les juro que ha sido, o sea, un delito muy recurrente durante la pandemia, sobre todo en estafadores virtuales, en hackers. También es bien importante, por ejemplo, otra forma común de estafar dinero en internet es que les mandan correos haciéndose pasar por el banco. A mí una vez me mandaron uno de BBVA con todos los colores institucionales del banco, logos y demás, pidiéndome que pusiera datos de mi cuenta para una aclaración. Entonces, pues cuando vean esto, recuerden que los bancos nunca les piden información personal por correo ni nada de esto. Entonces, pues mándenlo a su bandeja de spam porque seguramente es un fraude, ¿no? Pero les digo, si ustedes aún con todo esto caen en las garras de un estafador, tienen medios legales de defensa para poder recuperar su dinero. También acuérdense que hay otro organismo que se llama el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en el cual están pues suscritos todos los bancos y por el cual hay hasta cierto monto de garantía en caso de fraude y ese tipo de cosas. Así que incluso también hay seguros ligados a muchas tarjetas de crédito contra robo o extravío. Entonces, tienen una acción en contra del banco, que es lo que ya platicamos, el proceso ante Conducef, y también en contra de una aseguradora, en caso de que haya un seguro por robo y extravío de tarjeta. Siempre es importante que se asesoren. Sé que es un golpe durísimo que te roben tu dinero, ¿no? Que te ha costado tanto, pero siempre hay una salida. La verdad es que en el mundo de los abogados, yo siempre apliqué una frase que me decían en casa de que pues todo tiene solución, no menos la muerte. Entonces, pues mientras tengamos vida siempre hay soluciones y la verdad es que las autoridades financieras, a diferencia de otros procedimientos, por ejemplo, u otras áreas legales como las penales, pues sí son mucho más confiables. Son mucho más confiables para poder hacer valer tus derechos, ¿no? Y bueno, en caso de que, por ejemplo, ante Conducef no puedan obtener un resultado favorable, incluso se puede acudir ante un juez civil para poder demandar al banco y pedir la restitución o el reembolso de las cantidades no reconocidas. Entonces, pues no se preocupen, simplemente asesórense de los expertos. Es bien importante que cuando escojan a su profesional validen que esté especializado en derecho financiero, que es la rama del derecho que regula todo este tipo de cosas, todo este tipo de regulación financiera, porque pues aquí es como los doctores, ¿no? O sea, cuando nos duele la panza, vamos con un gastroenterólogo, cuando nos duele el corazón, pues vamos con un cardiólogo. Aquí es lo mismo, en el derecho, o sea, si ustedes van con un penalista, que luego he visto, para atender este tipo de casos, pues la realidad es que no les puede garantizar que esté especializado en este tema, que tenga certificaciones, que conozca, que tenga experiencia, que se haya parado en Conducef, pues no sé, al menos 20 veces a ver este tipo de casos. Entonces es súper importante que se asesoren con expertos, ¿no? Que la persona que escojan tenga especialización en derecho financiero. Así que, amigos, creo que este programa da para más. La verdad es que este tema da para más, sobre todo el tema de fraudes financieros, fraudes cibernéticos. Incluso he visto casos de personas que deciden realizar acciones colectivas en contra de bancos por este tipo de fraudes. Hay algunas instituciones que tienen pues mejores tiempos de respuesta en este tipo de casos que otras. La verdad es que pues poco a poco ustedes en base a su asesor legal pues les va a ir definiendo cuál va a ser la estrategia, ¿no?, a seguir dependiendo de cada caso.
pero pues siempre asesórense, recuerden de no dar sus datos personales a ninguna persona externa, siempre tener guardado el NIP, si pueden pues de memoria sería lo ideal, o a lo mejor en archivos guardados con contraseñas, ya saben, de estos procesadores de texto en los cuales se puede poner una contraseña que solo ustedes sepan, pues también es recomendable, ¿no? Para no ser víctimas de estos estafadores que pues increíblemente pues han aumentado sus ganancias ilícitas durante el periodo de la pandemia. Bueno amigos, pues ya saben, en Aja Cadena Abogados nos ponemos a la orden también para este servicio de recuperación de cargos no reconocidos ante instituciones financieras. Lo único que me resta por decirles es que se cuiden mucho de la pandemia. Se comenta que puede venir otro rebrote después de la Semana Santa. Cuídense mucho, de ser posible quédense en casa, o si tienen que salir, como el 90% de la población mexicana tenemos que salir a trabajar, pues guarden medidas de sana distancia y hagan caso a lo que indiquen, esperen su turno de vacunación. Y bueno, nos vemos a la próxima. Le mando un abrazo a mi madre hasta Veracruz. Saludos. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Te esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Aja Cadena Abogados o contáctanos al teléfono 55 29 50 74 37. Chao, pescado.